amigos de la reflexión profunda, amantes de la libertad y buscadores de verdades incómodas, permítanme, en mi papel de experto narrador, desentrañar la elocuente y provocadora defensa de Thomas Szasz en su obra Libertad fatal, ética y política del suicidio. Prepárense para un viaje intelectual que sacudirá sus preconcepciones sobre la vida, la muerte y la libertad individual, guiados por la voz de un autor que osó pensar y hablar racionalmente sobre el más grande de los tabúes. Szasz nos invita a un diálogo sin tapujos sobre una de las cuestiones más espinosas de nuestro tiempo: quién debe determinar cuándo y cómo morimos. Su respuesta es rotunda e inequívoca: cada individuo tiene el derecho inalienable de elegir una muerte voluntaria. Para Szasz, el suicidio es un aspecto intrínseco de la condición humana, nuestra última y definitiva libertad, un acto que debe ser desmedicalizado, desestigmatizado y aceptado como un comportamiento personal, no como una patología. La tesis central de Szasz es una crítica mordaz a cómo la sociedad contemporánea ha abordado el suicidio. Argumenta que al mantener normas que penalizan o patologizan la muerte voluntaria, nuestra sociedad nos despoja de una libertad fundamental. Este proceso, según él, ha entregado la jurisdicción sobre nuestras vidas y muertes al sistema médico-psiquiátrico, permitiendo un trato inhumano y coercitivo bajo el manto de la ayuda o el tratamiento. La obra se erige como una defensa apasionada de la autonomía del paciente, enfatizando que nadie debe ser privado de ejercer su libre voluntad sobre su propia vida y su propia muerte. El vocabulario mutilado y la historia del suicidio. Szasz comienza su análisis señalando cómo hemos mutilado nuestro vocabulario en torno al suicidio, mientras poseemos un lenguaje rico para describir el acto de matar a otros heteromicidio. Carecemos de términos neutros para el acto de matarse a uno mismo, automicidio. La palabra suicidio misma a menudo no solo describe de una forma de morir, sino que simultáneamente la condena como pecaminosa, criminal o irracional. Esta ambigüedad impide un pensamiento claro y racional sobre la muerte voluntaria. La historia revela un fascinante cambio en la percepción del suicidio. En la antigüedad grecorromana, la muerte voluntaria se veía como un acto deliberado, y según las circunstancias, podía ser valiente o cobarde, noble o innoble. Filósofos como Sócrates y Aristóteles lo consideraban reprobable sin el consentimiento divino o estatal, mientras Séneca, el estoico, lo defendía como un derecho de autodominio ante una vida indigna. Con la cristianización de Roma, la Iglesia adoptó la visión platónica de que la vida humana pertenece a Dios, convirtiendo el suicidio en un pecado mortal y un crimen. Las penas eran severas: generación de sepelio sagrado, mutilación del cadáver y confiscación de bienes, afectando a las familias. Fue en el siglo XVII, en Inglaterra, cuando comenzó una evasión fatídica. La creciente reticencia de los jurados a castigar a los suicidas y sus familias llevó a la ficción legal de declarar al difunto como non compos mentis, no en su sano juicio. Esta estrategia, nacida de la compasión, sentó las bases para la medicalización del suicidio. Lo que antes era un pecado y un crimen se transformó en una enfermedad mental. La medicalización de la compasión y el nacimiento de la psiquiatría. Con la Ilustración y la Revolución Francesa, el Estado y la medicina forjaron una alianza. El suicidio, la masturbación y otras conductas desviadas pasaron de ser asuntos morales y religiosos a ser enfermedades mentales que justificaban la intervención psiquiátrica. Figuras como Esquirol y Kraepelin consolidaron esta visión, argumentando que la locura explicaba y excusaba tales actos. Siren y Maudsley, padre de la psiquiatría británica, popularizó la idea de la peligrosidad para uno mismo y para los demás como justificación médica y legal para el internamiento psiquiátrico involuntario, haciendo de la prevención del suicidio la misión fundamental de la psiquiatría. Para Szasz, la excusa de la locura fue un arma de doble filo. Si bien exculpaba al suicida de la pena moral y legal, también lo estigmatizaba como enfermo y lo sometía al control coercitivo del estado terapéutico. El autor nos recuerda el caso de Daniel M. Acten, donde la inocencia por demencia no llevó a la libertad, sino al confinamiento de por vida en un manicomio. Esta estrategia expandió radicalmente la autoridad del Estado, que pasó de protegernos de otros a protegernos de los otros mismos. La prevención de suicidio contemporánea, para Szasz, es un eufemismo que encubre la coerción psiquiátrica. Es contraproducente y se basa en una falsa analogía con la prevención de enfermedades físicas. El suicidio es una decisión, no una enfermedad, y forzar a alguien a vivir es una forma de castigo, no un tratamiento. Szasz compara esta práctica con la prohibición totalitaria de la emigración
donde los burócratas deciden quién puede o no abandonar. Nos advierte que la eficacia de estos programas es nula e incluso pueden aumentar la incidencia de suicidios al generar miedo a la reclusión forzada, la prescripción del suicidio, la muerte como tratamiento. El capítulo sobre la prescripción del suicidio es quizás el más polémico, pues Sass examina cómo la muerte misma ha llegado a ser redefinida como un tratamiento médico. La idea no es nueva, Tomás Moro ya la imaginó en Utopía. Sin embargo, el autor subraya que matar, quitarse la vida o quitársela a otro no es, y por definición no puede ser, un tratamiento. Sass critica duramente el concepto de suicidio asistido S.A. y eutanasia voluntaria E.V. Argumenta que la expresión suicidio asistido es un oxímoron y una falacia, ya que el médico no es un asistente subordinado, sino el agente principal que controla el proceso. Lo que la sociedad llama suicidio asistido es, en realidad, suicidio controlado por un médico o suicidio concedido por un médico, que es una forma de heteromicidio encubierto. La guerra contra las drogas y el miedo al castigo psiquiátrico por un intento fallido de suicidio han impulsado la necesidad de la asistencia médica en la muerte. Al restringir el acceso a sustancias letales y al criminalizar el intento de suicidio, la sociedad fuerza a las personas a buscar la ayuda médica, transformándolas en pacientes que requieren tratamiento. Esto, paradójicamente, otorga a los médicos más poder sobre la vida y la muerte. El caso de Compassion Indian v. State of Washington y la ley de muerte con dignidad de Oregón son ejemplos de cómo la medicalización del suicidio se introduce legalmente. Sass desmonta el argumento de la analogía con el aborto, señalando que el aborto es heteromicidio y requiere asistencia médica, mientras que el suicidio es automicidio y no siempre la requiere. La depresión, que en el aborto terapéutico justificaba la intervención deseada por la paciente, en el SEA a menudo justifica el tratamiento coercitivo o la negación de la ayuda si el paciente está demasiado deprimido. El autor no se detiene ahí, analiza las figuras de Jack, Kevorkian y Timothy Quille. Kevorkian, Erovitiata, busca la muerte no sólo como alivio, sino como oportunidad para experimentos valiosos y la monitorización de la muerte con fines científicos. Su retórica, cargada de neologismos como medicidia, revela una ambición de control total sobre la muerte, convirtiendo el asesinato en un acto impersonal realizado por máquinas, diluyendo la culpa moral. Key, con sus buenos modales, se presenta como una comadrona del fallecimiento, pero su enfoque también implica un control médico intrusivo, donde la autonomía del paciente se vuelve enriquecida al ser sujeta a la aprobación y guía del médico. Ambos, a su manera, expanden el poder médico sobre la muerte bajo la excusa de la compasión por la ciencia. El sistema holandés de eutanasia, a menudo citado como modelo, es para Sass una gigantesca mascarada. La palabra holandesa gedogentolerancia encubre una práctica donde la eutanasia, aunque ilegal, es ampliamente permitida y a menudo se aplica sin el consentimiento explícito del paciente, incluso a niños y personas con discapacidad. Sass ve en esto una perversión del imperio de la ley y un claro ejemplo de cómo la medicalización de la muerte lleva al asesinato médico, legitimando la intromisión y el control del Estado en la vida privada. La advertencia más sombría del libro llega con el análisis del Holocausto. Sass nos recuerda que el programa nazi de eutanasia no surgió de un vacío, sino de la medicalización de los asesinatos en masa de enfermos mentales, justificado por la eugenesia y la idea de vidas indignas de ser vividas. Los médicos nazis, bajo el lema "el uso de la aguja corresponde al doctor", se convirtieron en verdugos, transformando el asesinato en un procedimiento médico estándar. Esta historia, subraya Sass, es una lección dramática sobre los peligros de delegar el poder sobre la vida y la muerte a los médicos al servicio del Estado, repensando el suicidio la responsabilidad final. En su capítulo final, Sass aboga por un derecho al control de la propia muerte como un derecho negativo, el derecho a que el Estado no interfiera coercitivamente en la decisión de un individuo de quitarse la vida. Critica la confusión entre la libertad para hacer algo que no impone obligaciones a otros y el derecho a hacer algo que sí las impone. Argumenta que la autonomía es autogobierno y autorresponsabilidad, no una demanda de servicios médicos. El ejemplo del paciente que interrumpe la hemodiálisis es clave para Sass. Esta es una forma de suicidio o automicidio, pero la sociedad y la AMA lo redefinen como no suicidio para evitar el estigma. Esta manipulación lingüística evita una confrontación honesta con la naturaleza de la muerte voluntaria. Sass nos invita a desprendernos de los prejuicios que aún rodean al suicidio, tal como hemos hecho con la masturbación,
la homosexualidad o el control de natalidad. Estas conductas, antes vicios o enfermedades, son ahora asuntos privados. El suicidio debería seguir el mismo camino. No se trata de loar o condenar la muerte voluntaria, sino de reconocerla como una responsabilidad y una decisión personal. Las leyes y las prácticas médicas no deberían ni obstaculizarla coercitivamente ni facilitarla como un tratamiento. La libertad fatal es, en esencia, la libertad de decidir cuándo y cómo morir, el control de la propia muerte. Es una responsabilidad que nadie puede ni debe quitarnos ni asumir por nosotros. Sass concluye que la medicalización del suicidio es una estrategia para evadir la responsabilidad individual y expandir el poder del Estado terapéutico, privándonos de nuestra libertad más fundamental. Debemos debatir y resolver el problema de la prevención médica del suicidio antes de considerar su provisión médica, reconociendo que el suicidio es una acción guiada por un objetivo con motivos y de la que solo el individuo es responsable. Con esta obra, Thomas Szasz nos insta a recuperar la soberanía sobre nuestras propias vidas y, crucialmente, sobre nuestras propias muertes, librándolas de las garras de la medicalización y la coerción estatal. Nos desafía a contemplar el suicidio no como una enfermedad a erradicar, sino como una profunda, personal y fatal libertad.